Estos últimos días habían sido tan intensos, eran tantos los acontecimientos que habían sucedido. Al inicio de semana, mi Señor Jesús había entrado triunfante en Jerusalén. Mucha gente que iba a la ciudad a observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Todos parecían tan animados. La verdad es que yo solo deseaba estar al lado de mi maestro. Si era coronado rey o como humilde maestro, no me importaba. Él había dado sentido a mi vida. Me había mirado, hablado y tratado como nadie nunca lo había hecho. Había recibido de él lo que nunca nadie me había entregado. Pero a pesar de lo que había hecho por los que más lo necesitábamos, estaba siendo enjuiciado injustamente. Supliqué, rogué que lo dejasen en libertad, pero nadie me oyó. Y él tan manso no dijo nada, no se quejó mientras lo maltrataban, ni siquiera una mala mirada. Camino al Calvario, nos miró a varias mujeres que le seguíamos de cerca y nos dio palabras de compasión, a pesar de que era él quien estaba sufriendo. Luego, en la cruz, estábamos junto a su madre y otras mujeres. Jesús exhaló su último suspiro y todo fue cubierto de tinieblas. Estuvimos al pie de la cruz hasta que su cuerpo fue bajado. Surgieron preguntas en mi cabeza. Si podía expulsar demonios, si aún los muertos se resucitaban por su palabra, ¿por qué no hacía algo para liberarse? Le había seguido por 3 años, esperando que fuera el Mesías prometido, pero se había ido. ¿A dónde iría yo? ¿Qué sería ahora de mi vida? Después del reposo del sábado, a primera hora del domingo, nos dirigimos desde distintas direcciones a la tumba para poder ungir el cuerpo del Maestro. Un gran dolor llenaba mi corazón. Unos días antes, yo había estado ungiendo los pies de mi Maestro con un perfume precioso y con mis lágrimas, y sequé sus pies con mis cabellos. Todo por gratitud. Él me había perdonado. Había resucitado a mi hermano Lázaro, y ahora yo venía a ungir su cuerpo muerto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué, si él tenía el poder de hacerlo, no se libró? No conseguía entender la razón de todo lo que estaba pasando. Ignorando lo que había sucedido, me acerqué al huerto y en mi caminar pensaba: ¿quién podrá remover esa enorme piedra que tapa la tumba de mi Señor? Fui la primera en llegar a la tumba y, para mi sorpresa, la piedra estaba removida. Corrí a contarle a los discípulos. Encontré a Pedro y a Juan. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sé a dónde lo han puesto, les dije. Ellos se adelantaron y al llegar a la tumba encontraron los lienzos, el sudario, pero nuestro Señor no estaba. Yo les seguí. Cuando ellos volvieron a Jerusalén, me quedé llorando. Miraba la tumba y no podía creer cómo hubiesen robado el cuerpo de Jesús. Tenía un dolor tan grande en mi corazón. Adentro habían 2 personas con apariencia de ángeles. Uno me preguntó: ¿por qué lloras? Me aparté esperando encontrar a alguien que me dijese qué habían hecho con el cuerpo de Jesús. Otra voz se dirigió a mí: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entre lágrimas pude divisar la silueta de un hombre. Pensé que era el jardinero y le dije: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Ahora, con una voz mucho más familiar, escuché mi nombre. María, dijo. Entonces, mi corazón casi se escapaba de mi pecho. Esa voz, esa dulzura, solo podían ser él. Me di vuelta y ahí estaba mi Jesús, vivo. Corrí para abrazar sus pies, pero me pidió que le dejase subir a su padre, pero que entre tanto le avisara a sus discípulos lo que había visto. Y eso hice. Corrí casi sin aliento, gritando: mi Jesús vive, el Mesías está vivo. Y hasta ahora es la razón de mi existencia, contar que mi Jesús vive y que con su victoria sobre la muerte nos ha regalado la vida eterna.